Estamos en Mensajes Positivos. Las lecturas de la misa de hoy nos hablan sobre el asunto tan importante que es la oración. En la primera lectura, tomada del primer libro de Samuel, en el capítulo 3, versículos del 1 al 10 y del 19 al 20, vemos cómo Samuel estaba al servicio del sacerdote Elí, y nos aclaran que la palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones. Una noche, el joven Samuel estaba dormido dentro del santuario cuando el Señor lo llamó. Y él, creyendo que era el sacerdote, fue a presentarse ante él. «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?» Elí le respondió: «Yo no te he llamado, vuelve a acostarte». Se volvió a acostar y el Señor lo volvió a llamar y se volvió a presentar ante el sacerdote. Entonces Elí comprendió que era Dios el que le estaba hablando y le dijo: «Vuelve a acostarte. Si alguien te llama, contesta: Habla, Señor, que tu siervo te escucha». Y efectivamente el Señor volvió a llamar a Samuel y éste contestó de esa manera: «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y empezó ahí esa vocación tan hermosa de profeta que tuvo Samuel. En el Evangelio, tomado de Marcos capítulo 1, versículos del 29 al 39, vemos cuando Jesús fue a la sinagoga acompañado de Santiago y de Juan, que al salir fueron a la casa de Simón y de Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Le avisaron a Jesús, quien la tomó de la mano, la levantó. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. La noticia corrió como reguero de pólvora. Y al atardecer, cuando el sol se ponía, le llevaron a todos los enfermos y poseídos que había en ese pueblito. Todo el pueblo se piñó junto a la puerta. Él curó a muchos enfermos de diversos males, expulsó a muchos demonios, pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron: «Todos se andan buscando». Y él les dijo: «Vamos a los pueblos cercanos para predicar también allí el evangelio, pues para eso he venido». Y recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Es el inicio, pues, de su misión, inspirada, iluminada por la oración. Qué importante es el poder de la oración. ¿Qué es la oración? Como siempre, es interesante irnos al diccionario, que nos dice: la oración consiste en elevar el corazón a Dios. Cuando una persona ora, entra en una relación personal con Dios, en una relación de amistad con Dios. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición al Señor de bienes conforme a su voluntad. La oración es siempre un don de Dios que sale al encuentro del hombre. La oración cristiana es relación personal y viva de los hijos de Dios con su Padre, infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo que habita en sus corazones. Podemos checar eso en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 534. A mí me gusta cómo la define Santa Teresa. Orar es tratar de amistad, estando muchas veces tratando solo con quien sabemos que nos ama. Muchas veces se siente uno solo, pero está siempre Él ahí. La oración hace que nuestra alma se eleve a Dios, principalmente para 5 cosas. Primero, vamos a empezar desde abajo, para pedirle por nuestras necesidades, que son muchas y son tantas. Segundo, para darle gracias por los bienes recibidos y poder darle gracias anticipadamente por los bienes que nos va a conceder. También importante para pedirle perdón por nuestras fallas, por nuestros pecados. Estas 3 formas son las más comunes de oración y vienen las formas principales más elevadas. La alabanza. La alabanza es cuando dejamos de decir yo y empezamos a decir tú. En las 3 formas anteriores el yo es importante. Te pido por lo que me falte, te doy gracias por lo que me diste, te pido por lo que yo hice, yo. Y a partir de la alabanza empezamos a decir tú. Bendito seas tú, Señor, Dios del universo. Te alabo y te bendigo a ti, Señor, por las maravillas que has hecho. Y luego viene la forma más perfecta, que es la adoración.
En la adoración nosotros reconocemos la grandeza de Dios, incluso en esta ya no se ocupan casi ni palabras, simplemente decir, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres lo más grande, tú eres lo excelso. Te adoro, Señor, a ti que estás sentado en el trono desde que gobiernas todo el universo. Por supuesto, en esta oración uno se pone completamente disponible a lo que Dios quiere. Fundamentalmente la oración no es para que Dios haga lo que yo quiero, sino como nos enseñó Jesús en el Padre Nuestro, para decir, hágase tu voluntad. A eso nos lleva la oración más perfecta. El hombre fue hecho para estar en relación con Dios, como el pez fue hecho para estar en el mar. Si dejamos de orar, así como un pescado se debate en la agonía, también el hombre lejos de Dios puede vivir una larga agonía. Que sepamos valorar el tesoro que tenemos en la oración. Mensajes positivos.